Aprovecho para agradecerle mucho a los legisladores. Ya se aprobó la reforma constitucional y se amplía el plazo para que el Ejército y la Secretaría de Marina puedan estar hasta el 2028 apoyando la consolidación de la Guardia Nacional y que puedan estar ayudando en labores de seguridad pública. El presidente de la República agradeció a los senadores de distintos partidos políticos que votaron a favor de la propuesta de que sigan las Fuerzas Armadas permaneciendo en la actividad de la seguridad pública de aquí al 2028. Esto es muy importante porque los opositores de la derecha conservadora y algunos grupos de la ultraizquierda han planteado que el gobierno mexicano, encabezado por el licenciado López Obrador, está militarizando al país, lo cual es absolutamente absurdo y falso. Pero primero hay que ver qué entendemos por militarización. La historia nos ha enseñado que la militarización es cuando los militares asumen funciones que no les corresponden de acuerdo a la ley ni de acuerdo a la constitución del país respectivo. Es más, cuando se utiliza generalmente, como están violentando la Constitución y las leyes, generalmente se utiliza en el periodo de militarización al ejército para la represión y para el control político al margen de las leyes. Y reitero, al margen de la ley. En este caso, el presidente de la República, cuando llega diciembre del 2018, se encuentra ya con una inercia que venía y se agudizó desde el periodo de Felipe Calderón, cuando éste declara la guerra contra el crimen organizado y utiliza precisamente a las Fuerzas Armadas al margen de la Constitución, asumiendo funciones de seguridad pública que no le corresponden, pero además, de acuerdo a las evidencias que hay, ordenando, pues en la práctica, masacres que se dieron como la de Tlatlaya y otras más, que a lo mejor algunas ni están documentadas. Entonces, ahí sí declara la guerra, entre comillas, al narcotráfico, y entonces sí vive el país un proceso de militarización. Ahí, digamos, el grueso de los medios de comunicación convencionales, pues no reclaman como hoy reclaman al presidente de México la propuesta que él está haciendo. No reclaman porque ya se ve que el grueso de los medios de comunicación y también algunos intelectuales orgánicos al modelo neoliberal estaban precisamente al servicio de la oligarquía nacional y de las grandes empresas transnacionales. No reclaman. Hoy reclaman, pero hoy no hay militarización. El presidente ha sido muy claro. Dentro de las funciones que se marcan al ejército mexicano, de acuerdo a la ley, una de ellas es, por ejemplo, contribuir al desarrollo económico del país. Y el ejército, que se ve, por ejemplo, en la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles o en un tramo del Tren Maya, no es que se militarice la construcción del aeropuerto del Tren Maya o de los cuarteles de la Guardia Nacional o de las sucursales del Banco del Bienestar, es que es una función que de acuerdo a la ley puede y debe desarrollar el ejército mexicano. En el otro orden, el presidente de la República, sin violentar la ley y la Constitución, está proponiendo, y además eso es lo que se aprobó ya el día de ayer en el Senado con una votación, pues ya más de las 2/3 partes de los senadores, como también fue más de las 2/3 partes de los diputados en la Cámara de Diputados, pues que se extienda, pero repito, de acuerdo a la ley, que se extienda la presencia de las Fuerzas Armadas para combatir o ayudar a combatir la inseguridad que existe en el país, es decir, que hagan funciones de seguridad pública. Y esto es de acuerdo a la ley. En el periodo neoliberal pasaba lo contrario. Ya sabemos que además de las mentiras permanentes que se daban, también había una simulación y también había una profunda corrupción. Entonces, en el periodo neoliberal, hay que recordar lo que dijo hoy el presidente en la mañana. Incluso los secretarios de la Defensa Nacional, tanto del gobierno de Calderón como del gobierno de Peña Nieto, estaban conscientes de que la forma en que se estaba utilizando el ejército
violentaba las leyes nacionales, incluso ellos mismos solicitaron que se regularizara esa situación. Hoy con el presidente de México lo que se está haciendo es precisamente adecuar de acuerdo a la ley las funciones, en este caso de seguridad pública, y además no de manera indefinida, sino por un periodo que frene la inercia que se generó desde el periodo de Calderón con la utilización del ejército para funciones que no estaban dentro de las leyes. Entonces lo que se está haciendo por parte del presidente de México es regresar a el espíritu de la Constitución y de la ley en relación a las funciones del ejército. Pero hoy vamos más allá que eso, sobre todo en la parte de la participación del ejército en el desarrollo económico del país. No solamente ahora ha sido ya en la administración, por ejemplo, de algunos aeropuertos por parte de la Marina y también del Ejército Mexicano en labores de construcción, sino ahora se está planteando la posibilidad, se está haciendo un estudio de que el Estado mexicano cree una nueva aerolínea. ¿Por qué razón? El presidente hoy explicó detenidamente. Porque es muy evidente que el turismo internacional, particularmente hacia México, se va a incrementar y se necesita dar servicios pues, de hotelería, de turismo y entre otras de transporte y particularmente de transporte aéreo. Máxime que hay algunas rutas aéreas que antes se cubrían de algunas ciudades a la capital del país o entre ciudades que hoy ya no se cubren. Entonces es una necesidad y una forma que se está analizando es crear una nueva aerolínea que cubra estas necesidades básicas y que otras aerolíneas no cubren en el momento actual, parecido a lo del Internet, por ejemplo, que el grueso del territorio nacional no era cubierto por Internet por las empresas particulares. Entonces el gobierno está viendo esa posibilidad y si así se hace, pues también sería, de acuerdo a lo que se dijo en la mañana, una aerolínea que pudiera ser encomendado su manejo a las Fuerzas Armadas, al Ejército Mexicano, como lo está haciendo el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, y más aún las ganancias o las utilidades que se puedan tener de esas aerolíneas no sería para que se depositaran en los bancos del extranjero o para que una transnacional se lo llevara a otro lugar o a los paraísos fiscales o a donde quieran. Sería para apoyar las pensiones de las Fuerzas Armadas, que también es muy importante. Entonces, en el momento actual, ante estos gritos de que se militariza el país, tenemos que recordar parte de la historia de nuestra patria, como lo hizo hoy el presidente de la República. Es más, la exageración fue la pregunta de un periodista de que, de acuerdo a la concepción que tiene el presidente y la confianza que tiene en el ejército, le preguntaron que si el próximo presidente no podía ser un militar. Y el presidente acota bien las cosas. O sea, una es que las Fuerzas Armadas, de acuerdo a la función que tienen, que incluye el desarrollo económico del país, apoyar el desarrollo económico del país, y que lo estén haciendo bajo un mando civil, que es el presidente de la República, como jefe supremo de las Fuerzas Armadas, a otra diferente a que un militar pues llegue a la presidencia de la República. El presidente ya explicó que en otros periodos de la historia se crearon no solamente fueros eclesiásticos, sino también fueros militares, y precisamente en el periodo de la Reforma, uno de los aspectos centrales era acabar con los fueros tanto del ejército como del clero. Incluso el presidente, en lo que se refiere al clero, aclaró la frase que dijo Cristo: a César lo del César y al Dios lo de Dios. Igualmente, el ejército tiene funciones que están bien definidas en el momento actual en nuestra Constitución, y el presidente de México manifestó cuáles son los argumentos y las razones por qué no sería conveniente para el país la llegada a la presidencia de la República de un militar. En estos momentos las condiciones siempre van cambiando, pero lo importante es que cambien a favor del pueblo. Y partiendo más bien la concepción central del presidente es que el ejército es pueblo uniformado. Eso es lo que no cabe en la cabeza de algunos, bueno, a lo mejor sí cabe en la cabeza de algunas gentes,
pero en el ánimo de estar combatiendo todas las medidas que toma el presidente de la República, buscan y retuercen argumentos como los que hizo Lili Téllez el día de ayer en la Cámara de Senadores, que en lugar de dar argumentos propositivos se dedica a insultar al presidente de la República. Ustedes de Morena van a votar como hienas a la espera de las obras apestosas que les avienta el presidente, que pudre todo lo que toca. Asegúrense de que AMLO tome sus medicinas para sus achaques, porque lo quiero vivo, vivo. Entonces, pues ese ya es otra cosa que ya incluso ni siquiera es racional. Sentado y callado, y espere sus croquetas. Siéntese y no cállese. Le acepta. Permítame, usted, don Napoleón Gómez Urrutia, sentadito y calladito. Continúe. A nosotros nos corresponde moderar. Continúe, senadora. Van a ser responsables y no se van, que se siente y que se calle, que es mi turno. Por eso nosotros también hacemos eco de las palabras del presidente de la República en el sentido de que se ha dado un paso importante, además de manera democrática, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Ahora, dijo él, se va a regresar esta iniciativa de ley a la Cámara de Diputados y seguramente pues después, como es reforma constitucional, tendrá que ser aprobados por 17 congresos locales de 17 estados de la República o 16 estados de la República y la Ciudad de México. También eso es muy importante. Finalmente, diríamos que el presidente de la República reafirmó que en el caso de los críticos de la derecha conservadora, de los fifís y de los grupos de los intelectuales orgánicos al modelo neoliberal, dice él que ellos generaron una conceptualización muy enredada, de tal manera que nada más entre ellos aparentemente pudieran entender los términos técnicos pseudocientíficos para explicar la realidad económica del país, pero utilizaron, repito, conceptos rebuscados que se pueden sintetizar de manera muy sencilla, dijo el presidente. Por ejemplo, para definir el término de desigualdad, dice, eso se puede hacer en una frase o en un párrafo, pero hay algunos, sobre todo intelectuales orgánicos al modelo neoliberal y tecnócratas que utilizaban libros enteros. Y él puso como ejemplo las definiciones tan sencillas que da Morelos en Los sentimientos de la nación. Por ejemplo, él decía a Morelos que hay que aumentar el jornal de los trabajadores. Pero pues esa es una cosa muy sencilla. O moderar la opulencia y la indigencia, hablando de términos de desigualdad, y no echarse todo un tratado que disfrace los conceptos esenciales de justicia social, de solidaridad y de igualdad entre los seres humanos. Bueno, pero ya hablaremos de esto en otro momento. Lo que sí es que el presidente está dando una lucha conceptual muy intensa diariamente en las conferencias matutinas, que finalmente es una lucha ideológica muy profunda para combatir lo que durante más de 36 años fue conformando la llamada intelectualidad mexicana, que era una intelectualidad al servicio de los intereses de las grandes transnacionales y de la oligarquía nacional.